Bueno, buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está conectado a este webinar que hemos organizado como Universidad Andrés Bello a través de la Escuela de Posgrado y de la Maestría en Atención a la Violencia en la Familia. Realmente esta tarde es un placer enorme el contar con profesionales que nos acompañan para poder desarrollar esta temática de este webinar que hemos denominado el incremento de la violencia y el acceso a la justicia durante la pandemia, el impacto psicosocial y protección a las familias en situación de vulnerabilidad. Creo que como universidad estamos realmente con ese compromiso de desarrollar ese tipo de actividades que pueda enmarcarse para que no solamente nuestra población estudiantil, sino también otros profesionales o otras personas que puedan estar hoy conectadas tengan la información necesaria para saber cómo a través del desarrollo de esta pandemia en el cual nadie estaba prevenido, ningún sector realmente de la sociedad ni ningún país, pero que está permitiendo que tengamos que cambiar nuestros escenarios y que esos escenarios que han cambiado también han cambiado para aquellas personas que son víctimas de violencia a nivel familiar por el hecho mismo de todo lo que conlleva esta pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con la cuarentena. Así que es importante que nosotros podamos esta tarde desarrollar esta temática con el propósito de ver cómo ha impactado todo esto, cómo hay aumentos de casos en muchas áreas de la violencia, no solamente a nivel de feminicidio, sino también a nivel de la niñez, que también está sufriendo ese impacto psicosocial dentro del desarrollo de todo este escenario de la pandemia y que vamos a hablar esta tarde de cómo prevenirla también, cuáles son los medios a través de los cuales usted puede buscar ese acceso a esa justicia, cuáles son las instituciones a las cuales también vamos a buscar. Así que esta tarde quiero presentarles a quienes van a desarrollar esta temática. Tenemos con nosotros a la doctora Hazel Bolaño Vázquez, quien es doctora en Derechos Humanos y Derecho Penal, consultora y especialista en género, catedrática universitaria. Ella ha trabajado con diferentes instituciones como Ormusa, USAID y otros organismos internacionales. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. También tenemos al maestro Carlos Mauricio Flores, quien es maestro en Derechos Humanos y Educación para la Paz, psicólogo social y especialista en protección y derechos humanos, catedrático además de la maestría en atención a la violencia en la familia de nuestra universidad, y a la maestra Blanca Estela de Chávez, que es trabajadora social, máster en atención a la violencia en la familia y quien es la coordinadora de nuestra maestría también, a quien dejo este tiempo, quien va a ser la moderadora de este espacio. Muy bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Agradecer al doctor Eduardo Mansor Serranos. Él es nuestro director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Dr. Andrés Bello, por la presentación del equipo que estaremos con ustedes trabajando este día, este tema tan importante para la población. De momento vamos a dar paso a nuestro equipo de invitados para que puedan enviar un saludo a todas las personas que este día se encuentran conectadas, esperando que este espacio sea de mucho provecho. Adelante, doctora Hazel, un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento pues muy complacida de estar compartiendo en esta tarde con ustedes sobre un tema tan relevante y que ha generado tanto preocupación en la comunidad, no solo salvadoreña, sino incluso internacional. Y pues espero poder aportar con la información necesaria para aquellas familias que estén enfrentando situaciones de violencia. Gracias por la invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos este día. Maestro Carlos, adelante. Muchas gracias, maestra Blanca. Un saludo al doctor Mansor, a la doctora Hazel Bolaños y a todas las personas que han hecho un espacio en esta tarde para poder escuchar este importante tema que nos debería de llevar a una reflexión de lo que estamos viviendo en este momento como personas, a nivel individual, a nivel colectivo. Y pues de mi parte muy contento de poder estar compartiendo este espacio, ¿verdad? Para poder reflexionar
y con la intención de poder dejar mensajes importantes para la población. Un saludo de nuevo a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, maestro. Quizás antes de iniciar ya la temática directamente en este espacio, voy a dejar algunas recomendaciones sobre cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir para que las personas que en este momento se encuentran conectadas deben saber que vamos a generar un proceso de conversatorio vinculado directamente a la temática de nuestro webinar, pero también tenemos el espacio habilitado del chat en el cual las personas que en este momento nos escuchan podrán escribir sus interrogantes o algunos comentarios que consideren oportunos desde su experiencia como profesionales, que también puedan ser vinculados a la información que le vamos a dejar este día a la sociedad salvadoreña. Así es que pedirles que, que cualquier inquietud o cualquier comentario sean trasladados a través de nuestro chat, y al final se tendrá un espacio para que nuestras personas que este día nos acompañan puedan realmente darles otros aportes en la línea de sus intereses. Así es que en este momento también quiero comentarles que este espacio está siendo grabado. Hay personas que mostraron interés, pero que no, por razón de trabajo, no han podido este día poder estar presentes. Decirles que posteriormente se va a postear en la página de la Escuela de Posgrado y de Posgrados Atención a la Violencia las presentaciones que va a utilizar en este caso la doctora Gelse y el maestro Carlos, para que posteriormente puedan escuchar la grabación y puedan tener acceso a alguna información. En este momento, quizás vamos a poner un poquito en contexto la situación que se vive en la sociedad salvadoreña y de donde surge también como academia poder dar inicio a este tipo de espacio de webinars que inician este día por parte de la universidad. Y es la preocupación que surge en cuanto al incremento de la violencia en la familia, que hemos podido conocer a través de los distintos medios de comunicación social, a través de las distintas redes sociales. Vemos con preocupación cómo se ha incrementado el número de feminicidios. Llevamos 15 feminicidios durante este periodo que hemos estado en cuarentena, que da preocupación por el alza que ha tenido, inclusive sobre las muertes que van por el virus del COVID-19. También hemos estado enfrentando muchos problemas de depresión, de ansiedad. También hay personas que han decidido quitarse la vida, y todo eso nos lleva y nos obliga, bajo la responsabilidad social, de que seamos garantes de que la población tenga la información necesaria y oportuna, que en un momento dado se convierta como en un factor de protección y que facilite su acceso a la justicia. En ese sentido, quisiera conversar con las personas invitadas si nos pudiesen comentar cómo consideran ustedes que la familia salvadoreña se ha visto afectada en esta época de la cuarentena, vinculando un poquito los tipos de violencia que se están marcando en El Salvador. Doctora, quisiéramos iniciar con usted sobre esta opinión. Bueno, muy interesante la pregunta, porque realmente, como decía al principio de mi presentación, está muy preocupante la situación en cuanto al aumento que ha habido de casos de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez y adolescencia, aunque también es muy probable que las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como población LGTBI, personas con discapacidad y personas adultas mayores, también estén enfrentando un incremento en la cualidad o en el tipo de violencia que están recibiendo. Es muy importante dejar como claro de que no es por la cuarentena o por la pandemia que haya más violencia. La violencia siempre ha estado presente, lamentablemente, en los escenarios y en las familias salvadoreñas, pero quizás la cualidad, en el aspecto cualitativo, ha habido un incremento por las mismas condiciones de encierro, de aislamiento para prevenir la propagación del virus, pues han provocado que algunas situaciones se intensifiquen. O, por ejemplo, preocupa que muchas mujeres o muchos niños, niñas o personas, miembros de la familia, no puedan estar utilizando los canales que comúnmente se pueden utilizar para pedir ayuda, para recibir algún tipo de medida de protección, para incluso interponer denuncias ante esta situación.
Y es una situación que no está preocupando solo en El Salvador, lamentablemente, así como la pandemia está afectando en el ámbito mundial, así también la violencia se ha exacerbado durante este periodo de pandemia. Es una preocupación que tienen los países de la región. He tenido la oportunidad de escuchar varios foros que se están haciendo dentro de la comunidad feminista, por ejemplo, de atención a mujeres, y es una preocupación que sucede en todos los países. Y principalmente por los datos y las estadísticas, a mí me gustaría compartirles algunas de las opiniones que han tenido organizaciones feministas, por ejemplo. Permítanme, estoy aquí intentando compartir la pantalla. Por alguna razón me dice que no tengo permiso para compartir la pantalla, por si me pudieran ayudar desde el control técnico, porque no tengo permiso para compartirles la pantalla, pero de todos modos les voy a comentar algunos datos estadísticos. Permítanme, creo que hoy sí. Aquí está. Bien. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, que es de las organizaciones que ha estado llevando como un registro o un seguimiento a la situación de violencia que están viviendo y enfrentando las mujeres, las niñas, niños y adolescentes en el país, ya ha emitido documentación y ha estado muy presente en las redes sociales, en los medios de comunicación, denunciando el hecho como la pandemia ha venido a darle esta magnificación cualitativa al tipo de violencia que ya enfrentan muchos miembros y miembros de la familia en El Salvador. Pero a partir de estas restricciones, pues también se está teniendo un impacto, como ya lo sabemos, dentro de la vida económica, social y en el ámbito de protección de las personas pertenecientes a la familia. Ciertamente no cuestionamos el hecho de que es necesario ese tipo de medidas para salvaguardarnos de la propagación del virus, pero también hay que tener en cuenta que eso nos tiene que poner más en alerta de cómo vamos a atender a los casos de violencia en la familia, tanto desde el punto de vista preventivo, pero también para atender a las personas que ya están enfrentando este tipo de violencia. Factores que exacerban y que estoy muy segura que el maestro Flores va a profundizar más en cuáles son esos factores que provocan que en las familias pues haya este incremento en la cualidad de la violencia. Y solo para hacer un pequeño resumen de cómo, por ejemplo, Hormuz ha venido dándole seguimiento a la situación de violencia, solo en el centro de atención a la violencia que ellas tienen, que reciben pues llamadas y mensajes por WhatsApp, han tenido un incremento de aproximadamente el 70% comparado con otras temporadas de normalidad, vamos a decir entre comillas, y han recibido diferentes tipos de denuncias vinculadas a vulneraciones de derechos económicos, laborales, patrimoniales, a la integridad personal, violencia intrafamiliar, derecho a la salud y libre circulación. Entonces, es preocupante cuando estos datos se comparan también con las atenciones que también documenta Hormuza que han tenido, por ejemplo, la Policía Nacional Civil a través de su unidad especializada de atención a las mujeres que enfrentan violencia, conocida como Unimujer, en el cual pues también se puede ver que han estado atendiendo durante marzo de 2020 en 1.417 denuncias. O avisos por violencia intrafamiliar, expresiones de violencia contra las mujeres, desobediencias también a medidas de protección, que es otro caso preocupante, y también pues la Fiscalía General de la República, en este periodo entre el 1 de enero y el 6 de abril registraron 1.302 denuncias por delitos de violencia contra las mujeres. Durante la cuarentena se registraron al menos 290 delitos de expresiones de violencia. Y otro dato que resalta también Hormuza es que en 5 días de operaciones de la línea de emergencia de la Corte Suprema de Justicia se atendieron 100 llamadas. Entonces, estos datos realmente nos preocupan y nos ponen en el ojo del huracán y nos llaman la atención, porque todo esto deviene, toda esta violencia, como sabemos, la violencia contra las mujeres, contra los niños, las niñas, contra las personas en la familia, va en incremento y lamentablemente, ya lo apuntaba ONU Mujeres en esta estadística que nos presentaba, que del 16 de marzo al 30 de abril, o sea, en El Salvador se ejecutaron 13 feminicidios.
y hacer el comparativo con las personas que también han muerto por el COVID. Y la verdad es que ambas situaciones son bastante lamentables. Bueno, ya sabemos con la actualización de la cifra, llevamos 15 feminicidios y también 15 personas que han fallecido por COVID. Ambas situaciones preocupantes, pero lo que queremos llamar la atención es que veamos que también la violencia contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, es una pandemia que ha estado presente en El Salvador por muchos años y que también, así como nos estamos preocupando por atender la situación de la salud de las personas, de la ciudadanía, pues también tenemos que tener especial atención a la vida de las mujeres que enfrentan violencia para prevenir también. Así como nos preocupa prevenir muertes por COVID, nos tiene que preocupar prevenir muertes a causa del feminicidio. Me quedaría hasta aquí por el momento. Gracias, doctora. Importantes los comentarios para que tomemos en cuenta sobre la problemática que estamos viviendo. Maestro Carlos, sería su opinión sobre esta pregunta. Adelante, maestro. Y bueno, muchísimas gracias. Igual voy a usar una presentación. Me avisan si la están mirando. ¿Sí? ¿Ya la están mirando? No sé si hay... No se ve. Fíjese que yo también tiene que darle algún permiso especial para que le deje compartir la pantalla. A mí también me dio problema. Sí se puede ver, sí se puede, yo sí la puedo ver para que la pueda presentar, solo póngala en presentación total. Bien. Okay. Bueno. Okay, el seguimiento a la pregunta que hizo la maestra, cómo la pandemia por coronavirus está afectando a la dinámica de las familias. Primero tenemos que entender pues que las familias están conformadas por diferentes integrantes, que pueden ser pues desde niñas, niños, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, personas adultas, personas mayores de la tercera edad, pueden ser igual mujeres y hombres. Y hay que entender que cada una, desde su propio desarrollo, desde sus propias capacidades, desde sus propias particularidades, está enfrentando de diferente forma esta situación. Y por lo tanto, la afectación es diferenciada. Sin embargo, desde la perspectiva del microsistema familia, debemos de entender que este fenómeno que ha tomado por sorpresa a todas las personas en El Salvador y en el mundo, lleva a las familias a perder el sentido de control. Cuando me refiero al control, hablo de ese estado o esa sensación, digamos, de seguridad en la que nos encontramos antes de la pandemia, de una cotidianidad donde las personas estaban acostumbradas, de una rutina, de una cotidianidad, de manejar, a pasar a enfrentar una situación que particularmente es desconocida. Y al no tener el control de esa situación, deja en evidencia y resalta el sentido de vulnerabilidad. Es decir, todas y todos somos vulnerables de igual forma a esta situación, y esto lo han venido repitiendo todas las personas, ¿verdad? Y impacta, es decir, aquí no, todas las personas somos vulnerables desde la diferente edad del desarrollo en la que nos encontremos, género, etcétera. Entonces, resalta el sentido de vulnerabilidad. Pero hay otro elemento también que está comprometido, que es la pérdida de sentido de libertad. La falta de movilidad como tal ha llevado a las personas a no tener cercanía física con las personas, con otras personas, más que con las personas con las que está dentro de la familia en cuarentena. La ausencia de cercanía física también es una ausencia de contacto, de cercanía social. Entonces, veamos aquí que el ser humano, las personas de por sí somos seres sociales, necesitamos ese contacto social, y estamos repensando en este momento la ausencia de la comunicación entre una persona y otra, y esto pues de alguna manera te genera un impacto ya sea en un niño, una niña o un adolescente que no pueda
salir a verse con sus amigos o amigas o a jugar o llegar, es decir, salir en la mañana y regresar en la tarde a descansar en la casa o verse con los amigos el fin de semana o las amigas. Todas estas cuestiones no se pueden realizar en este momento y entonces por lo tanto hay una pérdida del sentido de libertad. Entonces toda esta situación está generando en las familias miedo, por una parte ante el contagio, por otra parte ante la situación tensa que se encuentra en este momento a nivel social, pero también incertidumbre de todo lo que la pandemia va a dejar para las sociedades y todos los desafíos que van a venir. Hay una incertidumbre. Enfrentar la incertidumbre, es decir, lo desconocido, aquello que no vemos, es lo que produce diferentes reacciones que vamos a profundizar, pero principalmente hay una pérdida del sentido de la confianza y el proyecto de vida. Veamos, por ejemplo, que a nivel individual en este momento no es fácil decir después de la pandemia, ni siquiera podemos hablar si va a haber un después de la pandemia. No sabemos, hay una confusión al respecto. Y cuando pase, digamos, toda la situación de emergencia y paren todas las medidas estas de distanciamiento social y de aislamiento, vamos a volver a una normalidad distinta. Entonces, ante esa situación es difícil en este momento proyectarnos, ¿verdad? Hacia qué vamos como familia. ¿Cómo genera esta situación un cambio en las dinámicas de las familias y el impacto diferenciado, que es el que ya veníamos hablando y hemos profundizado? Hay que entender que hay un impacto individual y hay un impacto colectivo. Si bien cuando enfrentamos una situación como esta, todas y todos estamos percibiendo lo mismo, digamos, ante la misma preocupación, pero debemos de reconocer que hay diferentes perspectivas, diferentes recursos, diferentes clases sociales. América Latina es un país, es una región, perdón, de altas desigualdades sociales. Entonces, todos estos elementos confluyen en el impacto que va a tener la pandemia en la dinámica de las familias y el impacto que va a tener a nivel individual y a nivel colectivo. La sintomatología, cuando estamos hablando de una víctima colectiva, es diferente a la sintomatología individual. Cuando percibimos que el miedo que estoy enfrentando yo o la problemática que estoy enfrentando, igual le enfrenta el vecino o la vecina, hay menor sintomatología que aquellas afectaciones que son bien particulares para las personas. Entonces aquí hay una sensación de victimización colectiva, ampliada. Y hay tres cosas que hacen la diferencia también en cómo deberíamos de entender el impacto psicosocial y el impacto en las familias de esta crisis por coronavirus. Primero, el nivel de contacto, porque no es lo mismo cómo lo está viviendo las personas que están en cuarentena, que están en su casa y no salen porque no tienen que salir y no son parte de las excepciones, a, por ejemplo, las familias de quienes están en primera línea de atención, es decir, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, personal de salud en general. Entonces, no es lo mismo, hay un nivel de contacto diferente que obviamente genera un impacto diferente para la persona, pero también para su núcleo familiar. Luego los recursos, y aquí cuando hablamos de los recursos debemos de ver los recursos económicos, los recursos que tiene la familia, también versus los recursos personales o los recursos de afrontamiento que cada persona ha ido desarrollando o a lo mejor no ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Y la temporalidad, es decir, a estas alturas, por ejemplo, a más de mes y medio que ya tenemos de estar en esta crisis, las personas que comenzaron en la atención directa de este momento ya pueden estar ya colapsando en relación a cómo se sienten, en diferencia de aquellos, por ejemplo, que puedan estarse sumando en esta semana o todavía no se han sumado. Pero podemos hacer un análisis también en relación al impacto psicosocial actual de lo que ya estamos viviendo y a mediano plazo.
Por ejemplo, a nivel individual, actualmente ya se están sufriendo afectaciones conductuales, emocionales, afectivas, porque la persona de alguna forma manifiesta estos miedos no solamente a través de decirlo, a través de canalizarlo, sino muchas veces ni siquiera lo tiene que decir, sino que pueden haber procesos de somatización de estas afectaciones y lo pueden, digamos, manifestar a nivel de conductas, a nivel de emociones, a nivel de las relaciones afectivas que pueda establecer con las personas. Esto sin hablar todavía del tema de violencia, pero puede esta situación de confinamiento aumentar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, el nivel de tristeza que puedan experimentar las personas ante la ausencia de contacto físico, la ausencia de contacto social. Por ejemplo, no es lo mismo quienes puedan tener el recurso de comunicarse vía teléfono o vía computador o vía internet con otras personas que quienes no tienen ese recurso. Y actualmente la dinámica social ha llevado a la relevancia de las nuevas tecnologías para poder mover todo lo que se está haciendo. El teletrabajo ha surgido con importancia, las clases se están manteniendo a través de nuevas tecnologías, pero obviamente quienes tienen acceso son, digamos, quienes pueden gozar de ese beneficio son quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías. El no tenerlas, por ejemplo, es un factor también que puede aumentar ese nivel de estrés, ese nivel de tristeza, ese nivel de reflexionar sobre la cosmovisión que yo tengo de mí mismo en este mundo el que conocía y en el mundo actual que estamos viviendo, que es diferente al que veníamos o al que estábamos acostumbrados. Podemos sentir una sensación de improductividad, podemos, o por el contrario, aumentar, digamos, la carga laboral o del teletrabajo o del trabajo doméstico. Veamos aquí el componente de género, es decir, para las personas, para las mujeres que pueden tener digamos, un doble rol o un triple rol, es decir, tienen que estar en teletrabajo, pero atendiendo a sus hijos, y ahora ya los hijos no van a la escuela, no que están día a día, todos los días, entonces las demandas pueden surgir. No obstante, todavía no se ha hablado del impacto que pueda estar teniendo el teletrabajo en las personas, y digamos, y nadie mira esas demandas que antes no las tenía porque había una rutina que, por ejemplo, en la mañana las niñas y los niños estaban en la escuela, pero ahora están ahí. Y esto puede suponer más trabajo que el que tenían antes de esta pandemia. Y por supuesto que aumentar el nivel de estrés, ansiedad, sentimientos de impotencia y culpa. ¿Y por qué podemos hablar de sentimientos de impotencia? Bueno, primero porque no podemos cambiar ni podemos hacer nada ante esta situación. ¿Y culpa por qué? Bueno, veníamos sintiendo una rutina de productividad, de éxito, de tener todo un esquema mental ya establecido que en este momento no lo tenemos y no podemos hacer nada y no sabemos qué es lo que viene, y eso puede generarnos culpa. Y a nivel colectivo hay un sentimiento de desesperanza, hay un sentimiento de miedo e incertidumbre a lo que va a venir, hay confusión y tensión, pues de acuerdo a alguna forma el manejo que cada país le está dando puede abonar en más o menor medida al nivel de tensión, y hay sentimientos de impotencia también y culpa a nivel colectivo, entre otros que puedan surgir, ¿verdad? Y a mediano plazo, el impacto psicosocial lo podemos analizar desde ya a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural. Digamos, a nivel económico puede venir una pérdida de empleo, es decir, el desempleo. Si antes era una realidad para América Latina, después de la pandemia esto va a ser peor. Reducciones de salarios, reducción de la cooperación internacional, cierre de negocios, y ya lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos también, el PMA, puede venir hambrunas masivas en el mundo, entre otros impactos. Y también a nivel social, la reestructuración de las relaciones sociales, es decir, que la pandemia nos va a venir a cambiar las formas de relacionamiento entre las personas, ya lo está haciendo, pero nos vamos a tener que reinventar, incluso los postulados científicos, y esto es un gran desafío para la academia en relación a las teorías explicativas del comportamiento humano en sociedad, deberán de reformularse, porque ahorita están cobrando importancia otras formas de interrelacionamiento y la pandemia no va a pasar tan fácil. Entonces, ese miedo e incertidumbre que
actualmente estamos viviendo y que esperamos que pase pronto para ya no sentirlo, posiblemente no pase pronto y tengamos que aprender a vivir con miedo y tengamos que aprender a vivir con pandemias, con más pandemias. Posiblemente esta no sea la última. Entonces, también deberá cuestionarnos el modo de estar, incluso podemos hablar de estar en cuarentena y quedarse en casa, pero el estar no es solamente por estar, no sabemos si estamos para el otro o para la otra, podemos estar y puede haber una situación de violencia dentro de las familias que ya lo vamos a profundizar. También el modo de existir en el mundo, de esas dudas que han llevado a todos los filósofos a replantearnos, decir, ¿por qué existimos? Porque deberemos de volvernos a renegociar muchos de estos postulados, o sea, podrán cuestionarse aquellos modos de entender el ser humano en contexto, de pertenecer también, la forma de pertenecer. En este mismo momento la comunicación ha cambiado, se ha transformado, no es lo mismo recibir un mensaje de texto, por ejemplo, a una nota de voz, a una llamada telefónica, o ese sentido de escuchar el tono de voz de una persona también está cobrando relevancia en este momento para quienes tienen acceso, y de forma cultural la transformación de todos los sistemas de creencias y costumbres, los valores sociales. Entonces aquí tenemos grandes desafíos. Yo me quedo hasta acá para dar espacio a continuar con la reflexión. Gracias, maestro. Esto tiene que ver un poquito sobre la inquietud que teníamos, maestro, sobre cuál era el impacto psicosocial que la pandemia ha provocado en el país. No sé si habría algún otro elemento que agregar sobre esta inquietud. En cuanto al impacto psicosocial, maestro, ¿habrá algún otro elemento que usted quisiera señalar a la población? Bueno, justamente es lo que estaba mencionando, que el impacto psicosocial de la pandemia en este momento nos está llevando a tener una manera de relacionarnos entre las personas que deberemos de reconsiderarla. Pero cuando hablamos del impacto psicosocial, yo lo explicaba en la lámina, tiene que ver con el impacto a nivel individual y el impacto a nivel colectivo, el impacto también al nivel de lo que estamos viviendo ahorita, y al ver en perspectiva lo que viene, los grandes desafíos para la academia, los grandes desafíos para la cooperación internacional, los grandes desafíos para las empresas, los grandes desafíos para las instituciones, por ejemplo, de derechos humanos, o sea, que vamos a tener que reconsiderar muchos aspectos desconocidos, incluso por el nivel de impacto que la pandemia está teniendo para el mundo. Explicaba, maestra, y para las personas que nos están escuchando, que como ya lo decía la doctora también, ¿verdad? Se han dado ciertas, digamos, agravantes que han favorecido el surgimiento de formas de violencia dentro de las familias, y parte del impacto psicosocial de la violencia tiene estrecha relación con las formas de violencia que en este momento están siendo invisibilizadas, pero que posiblemente ya estaban dentro de las familias. Entonces, en ese sentido, quisiera nada más profundizar para efectos de también darle el espacio después a la doctora para que profundice en los tipos de violencia que se puedan estar presentando. Los 7 tipos de violencia que están reconocidos en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las mujeres, que habla de la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Estos tipos de violencia, sin entrar en explicar cada uno, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos familiarizados de una u otra forma con estos tipos de violencia, pero en este momento ya habían condiciones, como bien lo apuntaba la doctora, ya habían condiciones dentro de las familias que se estaban dando. Es decir, la pandemia como tal no trajo más violencia. La pandemia como tal sí puede hacer invisibilizar la violencia y puede generar un agravante a través de las relaciones desiguales de poder que se pueden dar dentro de las familias para realizar actos de agresión dentro de las familias que en este momento a lo mejor no estamos viendo. Recordemos, en este sentido me gustaría enfatizar
que la violencia como tal es el producto de relaciones desiguales de poder. Las personas que agreden no agreden a cualquier persona, agreden siempre a una persona que es cualitativamente vulnerable en comparación a lo que ella o él percibe como poder. Entonces, voy a dejar esto hasta acá para que profundice la doctora más adelante, pero quiero enfatizar que si vemos el contexto de vulnerabilidad, por ejemplo, en relación a un hombre frente a la mujer, un padre, una madre o cuidadores frente a las niñas y los niños por el tema de vulnerabilidad y de la desigualdad de poder de que estaba planteando, puede generar estos grupos vulnerables dentro de las familias. Por ejemplo, las niñas y los niños tienen algunos tipos particulares de violencia que en este momento puedan estarse enfatizando, por ejemplo, la negligencia en el cuidado. Eso puede darse porque, bueno, estamos en la casa, me descuido, no atiendo y esto puede generar situaciones de desprotección. Luego el castigo físico y humillante. Lo destaco de la violencia física porque el castigo físico por lo general siempre encuentra pensamientos y creencias y argumentaciones que justifican el castigo físico, es decir, te golpeo porque te amo, te humillo porque te quiero, si no me importara no te dijera nada, pero como me importaste, te voy a castigar para que no vuelvas a hacer esto. Entonces el castigo físico y humillante en este momento para la niñez y la adolescencia es algo que se está presentando. También el abandono, hemos tenido casos pues allá en Ahuachapán, de niñas y niños que están siendo abandonados, y si hacemos un análisis de las causas de ese abandono, no sabemos si es parte del impacto psicosocial que pueda tener una persona que al enfrentar miedo e incertidumbre por la situación, más tengo un niño del cual no puedo hacerme cargo en este momento, lo abandono porque es la única forma que encuentro para solucionar el problema, o sea, que puede ser el resultado de todas estas complejas formas de entender esta situación de violencia y la discriminación incluso también hacia grupos vulnerables. Un adolescente, por ejemplo, en la diversidad sexual ahorita, junto a la persona que lo ha visto mal siempre, que puede ser su padre, que puede ser su madre, que puede ser el tío en una familia extensa, la discriminación es una forma bien particular de discriminación. Y las barreras de comunicación que se pueden dar para personas con discapacidad, principalmente con discapacidad auditiva, que tienen que ver los labios para poderse comunicar, u otras formas de comunicación, pues para barreras con personas con discapacidad, barrera de acceso a servicios, una forma de violencia institucional, y la ciberviolencia, que si bien las redes sociales están cobrando relevancia en la forma en que nos estamos relacionando en este momento, pero también están sirviendo para ejercer flujos de violencia mediática y discriminatoria y de todo tipo, de tal forma que si bien nos acerca, también nos puede unir. Hay una violencia cibernética importante. Doy el espacio. Gracias, maestro, por sus aportes. Definitivamente hay un impacto psicosocial, ya lo decía el maestro Carlos y la doctora también apuntaba algunos elementos a tomar en cuenta durante la pandemia, que ha llevado a muchas familias definitivamente a permanecer. En este caso, las personas sobrevivientes de violencia están permaneciendo por más tiempo con el ofensor dentro de sus hogares. Y hay distintas formas de vivir esta situación de cuarentena, entonces hay un poco más de estrés a veces por la situación económica, hay algunos factores también de riesgo que incrementan los niveles de violencia, por ejemplo las adicciones, y esto se suma, ¿verdad?, a esa construcción social de los géneros que el maestro decía en una sociedad patriarcal, en donde esa relación desigual de poder definitivamente sigue afectando a las mujeres y a las personas en situación de vulnerabilidad, como son niñez, adolescencia y personas adultas mayores. Vamos a pasar a comentar un poquito, quizás aquí va a ser importante la opinión de la doctora por su experiencia, por su área en la parte del derecho. Doctora, ¿qué elementos, qué derechos considera usted que se están vulnerando durante la época de la pandemia por el tiempo de cuarentena? ¿Hay vulneración de derechos humanos de acuerdo a las medidas que se han tomado desde su experiencia en esa mirada a la sociedad en esta etapa del COVID-19?
Bien, en cuanto a esta pregunta, quisiera hacer como dos análisis. Una es la violación de derechos humanos que se puede estar dando desde la institucionalidad, desde el Estado, pero también recordemos que nosotros también como personas individuales, como individuos, también violentamos derechos humanos. Entonces, vamos a decir que hay como dos situaciones. Ciertamente la situación de pandemia, de esta situación de enfermedad por el coronavirus, ha traído la necesidad de que los estados, los gobiernos tomen decisiones para salvaguardar la salud. Y se han tomado ciertas medidas, vamos a hablar del caso salvadoreño, algunas cuestionables, otras plausibles, vamos a decir, no es que todo lo que está haciendo el Estado va a estar mal, pero creo que a veces tiende a haber cierta confusión a la hora de interpretar las normas o las medidas que se están dictando. Y es a veces la sensación de creer de que porque se dictan cierto tipo de medidas para salvaguardar la salud, lo cual es permisible, que en algunos momentos de la vida, por ejemplo, en estos casos de pandemia, en casos de calamidad pública, renunciemos a ciertos derechos o se nos suspendan ciertos derechos para beneficiar a la colectividad. Pero esto tampoco significa carta blanca para vulnerar derechos, sino que siempre las instituciones del Estado están obligadas a actuar dentro del marco de protección de derechos humanos. Y entonces a veces se ha dado como una falsa sensación de pensar de que por la situación, bueno, cuando tuvimos estado de excepción, hoy cuando tenemos pues estas medidas de cuarentena amparadas ahora pues ya en la normativa de salud pública, nos puede dar la falsa sensación de que eso va a permitir que se nos vulneren derechos humanos y ciertamente no es así, sino que las mismas instituciones, los mismos aplicadores del sistema tienen que saber cómo determinar estas medidas sin vulnerar derechos humanos. Y me gustaría mucho llamar la atención porque ahora pues ya conocemos que tenemos nuevas medidas de restricción a la libertad ambulatoria. Y estas medidas no pueden ser tampoco tomadas como una permisibilidad para violentar derechos fundamentales. Creo que aquí es importante que funcionarios y funcionarios, sobre todo las autoridades, la policía, otras autoridades que sean designadas para hacer el control en los territorios, tienen que tener en cuenta que no significa que pueden vulnerar derechos humanos de la población. Estas medidas son para establecer un orden, por ejemplo, para determinar el orden en el que circulamos, pero no quiere decir de que pensando en las familias, que es el tema que ahora nos convoca, no quiere decir que una familia que esté enfrentando una situación de emergencia, una mujer que esté con la necesidad de salir de su hogar y desplazarse porque está enfrentando violencia por razones de enfermedad, porque realmente ya se quedaron sin alimentos. Sería ilógico pensar que vamos a obligar a una familia a quedarse encerrada porque no tiene ese día autorización para circular por su número de DUI. Entonces, el llamado también pues es a que sepamos cómo interpretar estas medidas que son para prevenir la enfermedad, pero no para violentar derechos humanos, como para quitar esta confusión que pudiera haber. Incluso en el caso de combatir la inseguridad, de combatir la delincuencia, la policía tiene marcos de actuación dentro del respeto de los derechos humanos, del uso de la fuerza, cuentan con instructivos, con mecanismos específicos y la policía desde muchos meses atrás sabe cómo actuar en caso de enfrentamientos, en caso de que se vean amenazados, en caso de que pues tengan que enfrentar una situación con la delincuencia organizada, por ejemplo, pero tienen ellos siempre que respetar ese marco de derechos humanos dentro de su actuación. Entonces, digamos que están los mecanismos para que no consideremos, y sobre todo este mensaje lo quisiera que lo supieran las mujeres, las niñas, los niños, las personas de la familia que están en sus casas, que lo tengan presente, que esto no quiere decir que no puedan salir a buscar ayuda. Si tienen una emergencia, si tienen una necesidad, si tienen una justificación, se puede presentar esta razón a las autoridades y las autoridades están obligadas a mantener y respetar ese marco de derechos humanos. Y en el marco individual también quiero llamar la atención que nos revisemos nosotros mismos dentro de nuestros hogares y veamos
cómo estamos respetando los derechos humanos de los demás miembros de la familia. Porque a veces lo pensamos tan de manera colectiva y externa y solo vemos al Estado o al gobierno como un posible vulnerador de derechos humanos, pero me tengo que repensar también mi rol, por ejemplo, como persona adulta, cómo estoy garantizando los derechos de los niños, niñas, adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad. En el caso de los hombres, cómo están garantizando los derechos de las mujeres con las que conviven, si no están enfrentando, no están siendo violentadores, agresores, si no están aplicando algún tipo de violencia como tal. Y principalmente las violencias, los tipos de violencia que nos han estado preocupando durante esta situación de pandemia y que lamentablemente nos acompañan a las mujeres en toda situación. Pero preocupa mucho, por ejemplo, la violencia sexual. Pues como sabemos, por estas mismas restricciones que tenemos en los territorios, hay mucho, a veces caminos solos, los transportes públicos o a ciertas horas de la noche, pues de por sí ya era peligroso circular de noche, pues ahora con las restricciones de movimiento quizás incluso hay más peligro y se han documentado también casos de violencia sexual. Sigue el acoso callejero, cosa que sorprende porque a pesar del miedo que tenemos a contagiarnos, pues también seguimos las mujeres enfrentando acoso callejero, la violencia simbólica que hemos visto cómo en las redes sociales, en los medios de comunicación se han permitido transmitir mensajes de violencia contra las mujeres, de violencia simbólica. Esta imagen de que solo a las mujeres nos corresponden las tareas del hogar, o también esa falsa idea de que somos mujeres superfluas que nos aburrimos en la casa durante la cuarentena, cuando sabemos que muchas mujeres están enfrentando en primera línea esta situación. Las mujeres son médicas, cuidadoras, trabajan en el servicio doméstico, trabajan en el comercio informal, en el sector de alimentos, en el sector agropecuario. Y muchas mujeres, aparte de los roles que ya asumían antes, pues ahora asumen nuevos roles, por ejemplo, la enseñanza de los niños y niñas dentro del hogar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la violencia simbólica, con todo esto a veces entre comillas, memes, chistes que compartimos o en estas bromas que hacemos que pueden estar generando violencia simbólica. Y por supuesto lo que hablamos al inicio que nos preocupa mucho, la violencia feminicida. Y me quedaría hasta acá. Maestro Carlos, le gustaría compartir algunas ideas sobre esto, por favor. Quizás también muy de acuerdo con lo que dice la doctora y muy bien explicado por parte de ella. Sí, yo pienso que en este momento, pues, estamos, digamos, manejando la situación en dos dimensiones. Uno es cómo manejo yo mi propio miedo y mi propia existencia en este contexto de pandemia, yo con mi familia, y cómo genero un equilibrio también entre mi rol social que tengo, por ejemplo, desde la institucionalidad que represento, ya sea pública o privada. Entonces, si yo estoy en casa, por ejemplo, a lo mejor ese equilibrio no lo he logrado hacer, ¿verdad? Pero en materia, por ejemplo, de la situación de pandemia, deberíamos de entender, ¿verdad? Que si hay una persona que ha sido vulnerada, digamos, en sus derechos, pues tiene el derecho de acceso a la justicia. Eso, aunque no estemos digamos, aunque estemos en una situación de pandemia. Entonces, digamos, es un elemento que no podemos perder de vista, que aún en este tiempo, pues, que hay una situación de emergencia que es grave, que es mundialmente conocida y que nos genera miedo a todas y todos, pero los derechos humanos deben de primar, ¿verdad? Deben de garantizarse, deben de ser el horizonte que establezca las relaciones, pues, que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? No solamente, digamos, la situación del posible contagio, ¿verdad? Sino cómo estamos comportándonos nosotros a través de las redes sociales que muchas veces hacemos apologías del odio. En este momento, últimamente han surgido, por ejemplo, en redes sociales, videos de personas que a través de bromas están enviando mensajes que son verdaderas apologías de la violencia y que podemos creer que eso pasa allá por los lugares donde casi nadie llega y no.
son personas reconocidas, a veces personas que son maestras o maestros, o sea, que personas de la televisión también, ¿verdad? Que están haciendo apología de la violencia. Entonces, debemos de reflexionar, y algo que decía la doctora me gustó mucho, es que pensamos que quien vulnera derechos humanos solamente es el Estado, ¿verdad? Pero no, o sea, derechos humanos los podemos violentar todos, y los podemos violentar todos en la medida, por ejemplo, en que yo me tomo el tiempo de decir, miren, ella es la vecina que salió infectada con el coronavirus, y subo una foto donde aparece ella, donde aparecen las niñas y los niños, los hijos, hijas de su esposo, y eso es una forma de violencia, también es invadir la privacidad de la persona, que muchas veces en argumentando el miedo, argumentando el pánico, queremos legitimar estas formas de violencia estructural y simbólica que no se ven, que no son la violencia directa, pero que son formas complejas que van a tener un impacto igual de significativo o peor para las personas que son víctimas. Entonces, eso quería abonar también. Muchas gracias, maestro. Creo que eso es de suma importancia para las personas que nos escuchan, porque la idea es que tengamos toda esta información y que en un momento dado podamos ser apoyo, ¿verdad?, para nuestras organizaciones, para las familias con las que trabajamos y para toda esa red que podamos tener nosotros durante esta situación de cuarentena. Le voy a dar el espacio al doctor Eduardo Mansor, director de la Escuela de Posgrado, porque al parecer han habido algunas dificultades con la parte del chat, entonces él se va a dirigir a las personas que están conectadas para darles algunas indicaciones. Adelante, doctor. Gracias, maestra Chávez. Sí, pedirle las disculpas a quienes están con nosotros, que con el chat no está apareciendo, pero les vamos a pedir que a través de la página de la Escuela de Posgrados de la Universidad, abajo de la última publicación de este webinar, ahí puedan ustedes escribir sus preguntas, ahí la vamos a estar revisando, y yo voy a estarlas compartiendo con cada uno de los maestros para poder trasladar sus preguntas. Las disculpas, e igual algunas personas no han podido accesar por diferentes razones, pero vamos a poner la grabación posteriormente en nuestras redes sociales. Gracias, vamos a hacer esto, así que esperamos sus preguntas a través de la página Escuela de Posgrados UNAP en la publicación de este webinar. Gracias. Gracias, doctor. Continuando con el desarrollo del tema que nos ocupa este día, quisiera consultarle a los expertos cuál sería aquella información a nivel de recursos institucionales, individuales, que nosotros pudiésemos informar a la población en general y a quienes nos escuchan en este momento en directo, esa información oportuna que debemos de manejar y que en un momento dado sirva para que haya un mejor acceso a la justicia. Sabemos que están activados los sistemas para atender las situaciones de violencia, pero creo que es importante desde la voz de los expertos que podamos trasladar un poquito a la población cuáles serían esos recursos que les pudiésemos dejar este día y que se constituyen en una información importante. Doctora. Bueno, me gustaría comenzar. Traigo como varios números telefónicos que si ustedes le pueden tomar una fotografía. También esta información se va a compartir en la página de posgrados de la universidad y ahí van a poder pues también buscar la información. Pero quisiera como hacer énfasis a las personas que están enfrentando violencia en sus hogares. Decirles que no están solas, que están varias personas desde el punto de vista individual, pero también organizaciones, asociaciones, la institucionalidad también está pendiente, está activa, o sea, estamos conscientes del problema que está sucediendo. Sabemos que es un reto llegar hasta ustedes o que ustedes se comuniquen, ya sea con una organización de defensa de derechos de mujeres, de niñez, de personas con discapacidad o con la misma institucionalidad, pero que sepan de que es un problema que socialmente nos está preocupando. Quizás no se oye tanto sobre esto en las redes sociales o en los noticieros, pero sí
Al menos yo sí he podido acudir a muchos espacios de discusión y es algo que estamos discutiendo también, al menos la comunidad feminista, es esta preocupación y este deseo de decirle a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas de la familia, que se sientan acompañadas y que se sientan que aquí todavía estamos esperando a que se comuniquen, a que nos digan cuáles son sus inquietudes, en qué cuestiones les podemos ayudar. Entonces, les voy a pasar brevemente la presentación de algunas instituciones que están colaborando o ya siempre han estado activas y lo que queremos también decir es de que no han dejado de estarlo. Entonces, por ejemplo, de las instituciones del Estado, ISDEMU, Fiscalía, PGR, PNC, Unimujer, ODAC, siguen activas. También quiero decirles que la Corte Suprema de Justicia, ustedes quizás ya lo saben, sigue utilizando pues esta línea telefónica del 198. Déjenme ver. Sí, estoy presentando, ¿verdad? El 198, que también lo pueden utilizar para hacer llamadas. También los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación, pues también siguen activos, siguen recibiendo sobre todo los juzgados de instrucción. Aquí tienen los teléfonos, las direcciones por si quieren tomar alguna fotografía. Pueden dictar medidas de protección a mujeres, a adolescentes, a niñas que estén enfrentando pues situaciones de violencia por el hecho de ser mujeres, pues también ustedes pueden llamar y pedir medidas de protección. La Procuraduría General de la República también a través de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, también tienen una unidad especializada de atención a la niñez y pues aquí están también algunos teléfonos que ustedes pueden contactar a la institucionalidad. También dentro de los organismos del Estado, los entes del Estado, pues la Universidad de El Salvador a través del Instituto de Derechos Humanos ha activado también un servicio de atención gratuita jurídica y psicológica que está siendo desarrollado por estudiantes de la maestría en Derechos Humanos de dicha universidad y también pues tienen este tipo de derivación, de atención, si ustedes tienen dudas, pues también les pueden dar este tipo de acompañamiento, asistencia jurídica e incluso información sobre derechos humanos, prevención de la violencia en estos contextos de pandemia. Aquí hay un resumen también para si le pueden tomar una fotografía, como les digo, esto va a estar disponible en las redes sociales de la universidad, de varias organizaciones que están atendiendo según la población que necesita ser atendida, por ejemplo, personas con discapacidad, población LGTBI, mujeres, pues aquí tienen varios números telefónicos, varias organizaciones que están pues poniéndose a disposición de las familias, de las personas, de las mujeres que están enfrentando violencia. Entonces, la invitación es a que si ustedes sienten esa inquietud, no todo es interponer una denuncia. Si ustedes lo que necesitan simplemente es solicitar ayuda, solicitar información, pedir un consejo, lo importante es que se comuniquen. Sabemos que hay muchos riesgos, que hay muchas familias conviviendo con los agresores. Sabemos que hay muchas familias que no tienen los espacios para hacer este tipo de llamadas de ayuda, pero sepan de que si no confían en llamar a un número, por ejemplo, 911, por el hecho de que sea muy sospechoso para el agresor, tenemos estos números de WhatsApp que perfectamente pues, pueden decir que es alguna amiga y las personas que atienden esos números están listas para dar ese tipo de atenciones, sabiendo de que en algún momento ustedes pueden estar en riesgo que el agresor esté viendo o fiscalizando las llamadas o los textos que ustedes envían. Así que, pues, llamado a la confianza y, pues, también quiero compartir el teléfono de las juntas de protección, que son las juntas encargadas de dar atención a niñez y adolescencia, pues, que también puedan estar enfrentando algún tipo de vulneración en el hogar. Y hasta aquí. Gracias, doctora. Antes de darle paso al maestro Carlos, siempre en esta misma pregunta, creo que es importante pensar que las personas que viven en condiciones de aislamiento social son más propensas a enfrentar violencia y es muy necesario que tomen contacto con vecinos y vecinas
para alguna consigna, alguna forma de comunicarse también. La Policía Nacional Civil y los juzgados de paz en cada uno de los municipios están funcionando y creo que es importante también esa comunicación vecinal. Maestro Carlos, pienso que es importante en esta parte que abonando a lo que la doctora nos ha planteado, que no deje usted de mencionar los elementos básicos de los primeros auxilios psicológicos. Sabemos que los primeros auxilios psicológicos los puede proporcionar una persona que maneje los elementos básicos para dar apoyo a una persona sobreviviente de violencia. Entonces creo que también es muy bueno dejarlo en el escenario, maestro, para que podamos tener esa información que en un momento dado sirva para darle apoyo y contención a una persona sobreviviente de violencia. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, maestra Blanca. Bueno, antes de responder, me gustaría enfatizar pues que ya de por sí estudios han demostrado que no todas las víctimas de violencia ponen una denuncia, ¿verdad? Es decir, la CEPAL en uno de sus últimos estudios destacaba que solamente 1 de cada 4 víctimas ponía la denuncia. Entonces, y quienes quienes ponen la denuncia o quienes no denuncian, bueno, no denuncian principalmente por 3 razones. Uno, por desconocimiento de dónde denunciar o rutas de denuncia. Otro, porque no se reconocen como víctimas. Otro, porque no saben dónde, por miedo también, por miedo y desconfianza ante las instituciones. Ahora, quienes denuncian antes de haber denunciado, hacen muchas cosas. Pueden hablar con los vecinos, con sus personas de confianza, como para recibir un consejo. Entonces, aquí es donde yo quería apuntar la importancia que para toda la sociedad. Este es un momento que, si bien nos genera incertidumbre a todas y todos, pero también tenemos que ser conscientes que hemos vivido durante mucho tiempo en el país más violento del mundo. Esto también, El Salvador ha sido históricamente violento, diferentes formas de violencia. Entonces, al ser conscientes de eso, debemos de promover la solidaridad, debemos de estar atentas y atentos a poder apoyar a una persona que pueda estar sufriendo una situación de violencia, ya sea que nos busque o ya sea que nosotros logremos identificar por alguna razón si nuestro vecino está realizando una acción de vulneración hacia sus hijas o hacia sus hijos, pues debemos de informar, debemos de ver también de alguna forma cómo podemos ser apoyo para estas personas, ¿verdad? Que puedan necesitarlo en algún momento. Principalmente ahorita que los mecanismos, si bien están funcionando, pero las dificultades de movilidad y las medidas de distanciamiento han generado un impacto en la efectividad tanto para la identificación de situaciones de riesgo como para la respuesta que las instituciones están brindando a las víctimas. En ese sentido, tal vez sin tanto en profundizar, ¿verdad?, en los componentes de los primeros auxilios psicológicos, pero la primera acción cuando estamos hablando en el marco de primeros auxilios psicológicos es contener, ¿verdad? Una víctima siempre requiere a lo mejor ser comprendida. La contención emocional, el hecho de que la persona pueda expresarse, pueda decir y que nosotros seamos empáticos con la persona, eso es fundamental, ¿verdad? El contener, el llamar a la calma también, ¿verdad? Porque una persona cuando está afectada por una situación de violencia se genera un impacto en los procesos cognitivos que también disminuyen la capacidad de la toma de decisiones. Entonces nosotros cuando estamos frente a una situación de una persona que nos pide ayuda y que a lo mejor nosotros podemos ayudar, o incluso siendo funcionarios que a lo mejor no estamos yendo a oficina, las personas nos pueden buscar, debemos de hacer ese equilibrio en lo que es en nuestro rol social de defensa. Entonces, contener y calmar, ¿verdad? Asesorar incluso vía telefónica, vía Skype, vía Meet, vía WhatsApp, vía lo que sea. Un amigo puede ser o una amiga que puede estar siendo víctima de violencia. Es contener, es calmar. También es informar, ¿verdad? Muchas veces las víctimas no están informadas, ni siquiera se reconocen como víctimas, o sea, ni siquiera se reconocen muchas veces en sus derechos. Entonces, desde el marco de
de estas acciones, pues es importante el poder ayudarles a brindar información para que las personas también puedan tomar decisiones. Para nosotros, en un estado, digamos, de normalidad, podemos decir fácilmente, si alguien me denuncia, perdón, si alguien me agrede, denuncio. Pero para una víctima no es tan fácil. O sea, para una víctima, solo el pensar en denunciar es todo un desafío. Y aún cuando a lo mejor quiere hacerlo, no sabe dónde o no tiene los recursos de cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues eso podría abonar. Aclaro pues que no estoy enfatizando en todos los componentes de los primeros auxilios psicológicos, pero sí por lo menos el ser una persona, el tener una escucha activa con la persona que nos pueda buscar, el poder ayudar a que maneje mejor la situación y el que le podamos brindar información oportuna para que pueda tomar decisiones, principalmente cuando ha sido víctima de un hecho violento, son parte sin duda de primeros auxilios que pueden ayudar. No todos, pero sí a lo mejor dan algunas luces. Gracias, maestro. Quizás sería importante en este conversatorio trasladarle, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje que pudiésemos trasladar nosotros al funcionariado que está en primera línea en la atención a víctimas de violencia, a todas las personas víctimas de violencia en la familia? ¿Cuál sería el mensaje que nosotros le enviaríamos al funcionariado, siempre tomando en cuenta la importancia que tiene el autocuidado para ellos por estar de cara, ¿verdad?, a pesar de la pandemia, pero que también tienen que estarse trasladando a sus lugares de trabajo? Empezamos con el maestro y luego con la doctora. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias. Sí, yo lo que quisiera plantear es que principalmente para las personas que pertenecen a instituciones del sector de justicia en El Salvador, debemos en este momento de apuntarle a entender que la situación de violencia no ha entrado en cuarentena, los tipos de violencia no han entrado en cuarentena, los agresores y las agresoras, y principalmente agresores, no han entrado en cuarentena. Están surgiendo situaciones de violencia en este momento donde hay muchas víctimas, mujeres, niñas y niños, personas de la diversidad sexual, grupos vulnerables de la tercera edad, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, el hecho de que estemos en una situación de limitantes de movilidad nos convoca a reflexionar cómo podemos llevar mensajes de prevención, mensajes de esperanza para la población. Y eso nos lleva a ser creativos. O sea, yo llamaría a las instituciones del sector de justicia a establecer directrices para la implementación de campañas nacionales que prevengan situaciones de abuso, que prevengan situaciones de violencia. Este es tiempo no para quedarnos en casa sin hacer nada. Hay que quedarnos en casa, pero tenemos que entender que hay un rol social que nos sigue demandando, principalmente las instituciones del sector de justicia. Y entonces, por ejemplo, ISDEMU, por ejemplo, PGR, por ejemplo, el CONNA, por ejemplo, el ISNA, por ejemplo, la Fiscalía, la policía, pensando en que están sucediendo, la PDDH también, pensando en que están sucediendo situaciones de violencia, pues debemos emitir mensajes, campañas nacionales que puedan llegar a los últimos hogares del Salvador, donde hay víctimas, donde hay personas en alta vulnerabilidad, y ser creativos, ¿verdad?, para poder prevenir situaciones. Yo pienso que este es un mensaje también para que o una oportunidad, ¿verdad?, para que reforcemos bastante la cultura del buen trato entre salvadoreñas y salvadoreños, entre las familias, que fomentemos la solidaridad, fomentemos la disciplina positiva, fomentemos las relaciones igualitarias, fomentemos la paternidad responsable, fomentemos el enfoque de masculinidades positivas. Este es un momento para reflexionar, para ser solidarios, para pensar en la otra persona, para cambiar y transformar el mundo. La paz que queremos va a ser el resultado
de la lucha donde todas y todos nos sumemos en esa línea. Entonces, si bien estamos en una situación de cuarentena, pero las necesidades no paran. Hoy más que nunca debemos de ser proactivos, debemos de ser creativos, debemos de estar en la vanguardia de la lucha, principalmente por las poblaciones más vulnerables, quienes en este momento pueden estar pasando situaciones de desprotección o situaciones de riesgo. Hasta ahí me quedo para darle paso a la doctora. Adelante, doctora. Gracias. A mí también me gustaría como, bueno, en un primer momento expresar mi admiración y el agradecimiento al funcionariado que está en la primera línea, a las personas que siguen trabajando en las calles, en los juzgados, que están cuidando que nuestra salud, que mantengamos la alimentación. Bueno, todas estas personas que están haciendo un esfuerzo, el funcionariado en especial, pues agradecer esa labor que están haciendo de esfuerzo. Y también hacer como ese llamado y ese recordatorio de lo que hemos estado hablando durante este conversatorio, y es mantener presente, como muy bien lo decía el maestro Flores, que la violencia no ha tenido cuarentena, la violencia no ha parado. Entonces, así como la violencia no ha parado, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de niñez y adolescente, derechos de niñez y adolescencia, tampoco ha parado. Entonces, que no, sé que a veces con de repente el tema COVID, pues nos tomó toda la vida y hoy solo hablamos de este tema, pero a pesar que estemos viviendo esta realidad, que estemos enfrentando esta pandemia, no nos olvidemos a la hora de dar atenciones, que siempre utilizamos este enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de respeto a la diversidad y todos los enfoques que necesitamos para respetar los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y quiero llamar especialmente la atención porque seguramente ya puede estar sucediendo. No nos olvidemos que muchas mujeres, muchas niñas, niños, adolescentes, cuando necesitan, por ejemplo, solicitar ayuda, digamos que si no logran comunicarse por los canales virtuales, telefónicos, no todas las personas tienen acceso a internet o a un teléfono, y se vean en la necesidad de salir para buscar ayuda, para acudir a una institución, para pedir una medida de protección, que tengamos esta capacidad de deducir y decir, no puedo maltratar a esta persona, no le puedo decir que no puede salir, porque es una víctima de violencia, necesita salir. Y quizás necesita salir con su hijo o hija porque no tiene quien se lo cuide, o porque solo está con el agresor y no va a dejar a su niño y niña con el agresor. Quizás necesite ir con un acompañante, quizás esta acompañante no va a tener el número de DUI autorizado para salir ese día. Ni siquiera la víctima quizás va a poder esperar a tener el día autorizado para pedir ayuda. Y sé que los funcionarios y funcionarias saben esto. Es solo que lo tengamos siempre presente, que la violencia contra las mujeres se manifiesta de estas formas, que las mujeres enfrentan violencia por el hecho de ser mujeres, que necesitan buscar estos mecanismos de ayuda y no les vamos a suspender este derecho a acudir a solicitar ayuda por estas razones. Lo que no quiere decir que siempre se toman las medidas de seguridad. O sea, en primer momento lo ideal sería pedir ayuda a través de los canales telefónicos o virtuales. Pero si de verdad no es posible o es muy arriesgado y necesita salir, pues también sepan de que hay que cumplir las medidas en la mayoría, en las posibilidades que quepan, ¿no? Siempre pues con todas las recomendaciones que nos han dado del distanciamiento social, de usar mascarilla, de lavarnos las manos constantemente. No estamos llamando a que no se cumplan. Pero por favor tener en cuenta a los funcionarios, funcionarias, estas situaciones de que los derechos humanos siguen vigentes y pensemos que niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, a veces o quizás frecuentemente van a necesitar tener una consideración especial. Escuchemos y escuchemos de manera activa y sepamos también tomar decisiones con este marco de protección a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Quedaría hasta aquí. Gracias, doctora. Vamos avanzando un poquito y acercándonos un poco al cierre. Queríamos también aprovechar la participación del doctor Humansor, dando algunos elementos que puedan tener las familias en El Salvador
El doctor es doctor en medicina con una especialización a nivel de maestría de salud pública. Doctor Manzón, nos gustaría que se pudiera dirigir un poco a las personas que están conectadas, cuáles serían aquellas recomendaciones en el caso del funcionariado que está atendiendo a estas personas sobrevivientes. Además de atender la violencia, creo yo que es importante que reciban orientación sobre cómo evitar el contagio con el COVID-19, porque esto le llevaría realmente a enfrentar una situación de violencia también que vendría a complicar mucho más la situación en los hogares. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, gracias a todo lo que hemos escuchado. Realmente es importante tener en cuenta toda la vulneración de derechos en los que se puede incurrir durante este momento. Sin embargo, no podemos dejar de lado también el riesgo en el que pueden incurrir cualquiera de las personas, porque creo que es importante, algo mencionaba la doctora respecto a los que pertenecen a medios de comunicación en los cuales también se han hecho vulneración o se ha atacado específicamente a la mujer, o en alguna medida también se ha hecho menor realmente lo que es la pandemia, diciendo quizás algunas cosas que no son. Creo que es importante desde el punto de vista de la salud pública que este problema nos atañe a todos, que realmente es importante que todos seamos conscientes de la importancia de llevar las medidas de las cuales se ha hablado. Creo que es importante que la prevención desde el lavado de manos que tenemos que tener, ¿verdad? Creo que hemos visto ya, hay muchos tutoriales donde puede usted verificar cómo hacer un buen lavado de manos. Obviamente esto va amarrado al acceso también de agua realmente para las personas. Eso es un detalle que no podemos dejar pasar y que la población tiene que tener. Esto es algo que las instituciones deben de verificar a nivel de funcionarios. Tener realmente este distanciamiento social, o sea, esta etapa de cuarentena en la que nos encontramos realmente es para esto, un distanciamiento social, y no es el momento en el que vamos a visitarnos, en el que aunque la vecina la tenga a la par y que hablemos, o sea, creo que es importante. Usted no sabe si la vecina fue a visitar a otras personas y esa persona sí estaba contagiada ya con COVID, y usted la va a ir a visitar, porque como decía, creo que es importante que ese distanciamiento social lo mantengamos. Más que nada, creo que si algo va a ser realmente que salgamos de esta situación, es la responsabilidad que tengamos todos en cuanto a este distanciamiento social y en las medidas realmente higiénicas que debemos de tener, desde el hecho de cuando salimos de casa, realmente tomar las precauciones en cuanto al manejo mismo del celular. Nosotros como médicos, yo particularmente no apoyo el hecho de que la población en general utilice guantes de látex, porque muchas veces eso crea una sensación de que puedo tocar todo y de repente ese guante ya se contaminó, y empezar a contaminar las cosas, o ellos mismos se los olvida y empiezan a pasar su cara con el guante sobre el rostro, empieza a tocar la mascarilla, después se quita la mascarilla, en fin, se vuelve un medio de contaminación. Creo que es importante, y lo que se está recomendando es mejor el lavado de manos realmente completo, sí, andar también en el alcohol gel. Creo que es importante que al llegar a casa usted pueda tomar las precauciones tanto de su ropa, tanto de desinfectar el calzado o dejar un calzado diferente para no ingresarlo a la casa, de los artículos que usted lleve, hacer una adecuada desinfección. Y creo que son las medidas en las cuales vamos a hacer evidentes. Sobre todo creo que hemos visto muchas situaciones en las cuales las personas rompen, no solamente en nuestro país, rompen realmente la cuarentena. Yo he estado viendo situaciones en las que han hecho incluso fiestas en otros países. Creo que eso es demasiado, que ya vendrá el momento en el cual podamos celebrar cuando todo esto pase, pero es necesario que nosotros mantengamos realmente las medidas en las cuales, y sobre todo, que al tener sintomatología de la cual se conoce, fiebre, tos, dificultad para respirar, o la pérdida del olfato, la pérdida de gusto que se puede presentar en algunas otras situaciones, que llamen a la línea que se ha habilitado, que consulten, realmente no tener temor, porque realmente necesitamos realmente erradicar toda esta pandemia, y vamos a salir todos juntos. De que vamos a salir, lo vamos a hacer, pero todos juntos. Y creo que es importante la gente
como lo decía la doctora, puede estar sufriendo esas agresiones dentro de la casa, puede estar en esa etapa de violencia intrafamiliar y que necesite salir y que necesite buscar las instituciones. Creo que las instituciones van a estar abiertas aun cuando no sea el día en el que le toque salir por su día, pero puede expresar realmente la situación por lo que está haciendo y busque realmente la ayuda respectiva. Creo que es importante. Les decía que también la parte de violencia es una pandemia con la que estamos, de la violencia tanto intrafamiliar como la violencia a nivel país. Es una pandemia que hemos tenido durante mucho tiempo, pero también tenemos que combatirla y no podemos dejar de lado en esta etapa también aún cuando estemos en cuarentena. Así que es importante seguir las recomendaciones. Gracias, doctor. De hecho, sabemos que vamos a publicar posteriormente la grabación de este video, las presentaciones. Una consulta, doctor. ¿Logramos enlazar a algunas personas a través de la página de la universidad para dar paso a algunas consultas o comentarios? Creo que en este momento no tenemos, creo que va a ser por la misma dificultad, no se puede, algunas preguntas no se han podido llevar. Creo que lastimosamente vamos a tener que cerrar sin poder ver las preguntas o alguna inquietud que haya por parte de los que están escuchando. Sí sabemos que se han conectado. Gracias por hacerlo, por estar en este webinar realmente que hemos iniciado. Tenemos otros posteriormente y vamos a ir verificando cada uno de las situaciones técnicas. Creo que todos estamos en ese aprendizaje constante y vamos a ir haciendo que las cosas mejoren cada vez más. Incluso en este tipo de eventos vamos a desarrollar otros más para poder transmitirlo. Vamos a enviarlo igual a aquellos que no pudieron conectarse. Se les va a enviar la grabación, ¿verdad?, a los correos en los cuales han dejado, y vamos a publicar también en las redes sociales la grabación. Así que agradecerles también por ese tiempo que han estado con nosotros. No sé si hay alguna participación, pero sí lo vamos a hacer. Preguntas si no tenemos ahorita. Ok, le pedí entonces para cerrar este espacio al maestro Carlos y a la doctora que les enviaran pues a la población en general un mensaje esperanzador de esta situación. Sabemos, como decía el doctor, vamos a salir, pero creo que es importante. Doctora, ¿cuál sería su mensaje que usted le dejaría a la población sabiendo que vamos a salir de esta? Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Antes, si hay una pregunta que me están haciendo aquí, okay, antes de poderle pasar, me dicen, ¿qué recomendación podrían exponer para que personas humildes en condiciones de desconocimientos de los mecanismos de denuncia, me refiero a personas en lugares rurales? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar para aquellas personas que se encuentran en el área rural para poder accesar realmente al sistema de justicia, o cómo hacer para poder tener una mejor respuesta a sus denuncias? Doctor. Quizás en este caso yo podría decir de que tenemos una red bastante articulada, voy a decir yo, de trabajo comunitario en la zona rural. Y esto también era como un llamado que pensábamos que tendríamos que hacer también a los promotores, promotoras de salud, a los docentes, las docentes, que hoy también juegan un rol fundamental. En la zona rural, pues ustedes se pueden abocar, ya sea el promotor o promotora de salud, que también conoce de los mecanismos, de las instituciones, tienen la facilidad que pueden entrar a la casa por razones médicas o de consulta, pero ahí también ustedes pueden buscar una manera segura de manifestarle que están enfrentando alguna situación de violencia. Y el llamado también es pues para el personal de salud, para los docentes, las docentes también, que están en comunicación con sus estudiantes, ya sea por las tareas, porque están dando algunas clases virtuales o están pendientes de sus estudiantes, pues también decirle a los niños, niñas y adolescentes que pueden seguir confiando en su maestro, en su maestra. Si están enfrentando alguna situación de violencia, comuníquense con ellos. Y también en la zona rural pueden apoyarse mucho en los jefes, en los líderes comunitarios, lideresas comunitarias. Hay un trabajo territorial, hay muchas organizaciones de mujeres también, por ejemplo, que tienen mucho liderazgo comunitario,
busquen y apóyense en estas lideresas, en estas mujeres y pidan ayuda a través de ellas. Ellas conocen cómo funciona el sistema y los mecanismos para pedir ayuda, asistencia o incluso, si lo deciden, para interponer una denuncia. Gracias, doctora. Maestro Carlos, ¿podría agregar algo? Hay otra pregunta para el maestro Carlos. Dice que si creen ustedes que se ha hecho la adecuada publicidad o se ha dado a conocer a la población también los mecanismos o las instituciones que pueden ayudar en estas situaciones de violencia, o si creemos que se ha hecho lo adecuado o es necesario por las instituciones que manejan esa situación de violencia, de incrementar eso en ese tiempo de pandemia, para que la gente tenga o sea conocedora de dónde puede acudir. Bueno, quizás ahí quisiera abonar que pienso que esta situación de pandemia ha sido bien compleja y ha tomado como, o sea, por sorpresa a todos los países. Pues pienso que lo que se está haciendo ha sido lo que desde las instituciones, de las organizaciones de sociedad civil organizada, la academia, las mismas instituciones públicas, o sea, de alguna forma se ha hecho lo que se ha podido. Que no es suficiente, es obvio, pues, o sea, es obvio porque es una situación compleja. El tema de la pandemia es una situación compleja. Entonces, si bien han habido iniciativas de divulgación de estos, de comunicación, ¿verdad?, para víctimas, pues, pienso que estas no llegan. Esa es una realidad que estaba antes de la pandemia y mucho menos, y no digamos ahora, pues, o sea, las víctimas hay que reconocerla desde su dimensión, desde una perspectiva multidimensional. Las víctimas están afectadas en muchos sentidos. Más allá del hecho violento, hay procesos de victimización primaria, procesos de victimización secundaria a nivel de las instituciones y procesos de victimización terciaria a nivel de la estigmatización, donde tiene una participación protagónica la sociedad. Entonces, en materia del acceso a medios de comunicación para poner denuncias, podemos asegurar que no son del conocimiento de todas las víctimas. O sea, es así. Se han utilizado canales como las redes sociales para divulgarlo, pero si una víctima de violencia en la familia, por ejemplo, no tiene acceso a Facebook, o sea, no va a saber dónde hacerlo. Por eso, si no tiene televisión, tampoco. Si no tiene, o sea, si tiene, por ejemplo, acceso, si tiene un smartphone, pero no tiene para datos, tampoco va a poder tener acceso. Entonces, por eso es importante que ahora el llamado para la sociedad es que desde nuestro rol social, líderes y lideresas comunitarias, de movimientos de mujeres, de grupos infantojuveniles, estudiantes universitarios, estudiantes de pre y posgrado, de bachillerato, es decir, todas las personas que podamos sumarnos a llevar mensajes de esperanza, a llevar mensajes de información oportuna para facilitar el acceso a la justicia, va a sumar para que podamos facilitar la comunicación y la denuncia de personas que puedan estar siendo afectadas por la violencia social. Pero por otra parte también, hoy es momento para hacer un llamado a la conciencia de personas, es decir, este es un momento donde todas y todos deberíamos de estar reflexionándonos nuestro rol en esta sociedad, de nuestro rol en esta vida, es decir, hagámosle un favor a la vida, no hagamos daño. Yo pienso que este es un momento para fortalecer la convivencia pacífica entre las personas, para promover valores sociales, para promover el amor, para promover la convivencia saludable, la convivencia afectiva. Yo tenía un último mensaje, ¿no?, que me gustaría solamente proyectar. Bueno, tenía que ver lo voy a decir, después quiero mencionar un poco como algunas acciones para poder manejar un poco el estrés. No sé si este sería el momento. Adelante, maestro, adelante. Ajá, ok. Voy a hacerlo breve para darle el espacio a la doctora. No sé si...
Está. Yo creo que ya lo estarán mirando. Sí, maestro, ya. Ok, este es un momento donde juntos, podemos hacer suave el instante, recordar este tiempo de forma memorable. Aquí podemos hacer la diferencia. Si bien la pandemia nos está trayendo grandes dificultades, grandes situaciones complejas de reflexión social, individual, colectiva, etcétera, pero también nos está dando grandes oportunidades, nos está permitiendo tiempos que antes no teníamos. Es un tiempo que podemos aprovechar para poder promover el estar dentro de nuestro hogar para las demás personas, el poder tomarnos un tiempo que antes no nos podíamos tomar, es un tiempo que podemos aprovechar, ¿verdad? Hay que asumir la propia vulnerabilidad, asumir el miedo. No somos los superhombres, no somos las supermujeres, no, o sea, en este momento somos vulnerables, somos personas, ¿verdad? Hay que asumirlo, hay que trabajar nuestras dimensiones corporales. La actividad física es saludable y en este momento se puede retomar para poder canalizar esas energías que pueden estar haciéndonos sentir mal. No nos da derecho de que nos sintamos mal el que maltratemos a nuestras parejas, a nuestras niñas y nuestros niños, a las personas vulnerables. O sea, es decir, debemos de asumir nuestras propias responsabilidades y tenemos que saber a manejar nuestras emociones. También la dimensión afectiva, el cómo nos interrelacionamos con otras personas en este momento es fundamental. Debemos de establecer relaciones positivas, debemos de aprender a conversar, a estar dentro de un espacio que pueda ser pequeño, en algunos casos más grandes, pero que estemos bien, estemos ahí, estemos situados para esa persona a partir de una conversación. Tomemos un café, conversemos a la hora del almuerzo, hablemos de nosotros y de nosotras. Es un momento para poder reinventarnos nuevamente en la forma en que nos interrelacionamos con esa persona que estamos. Y si estamos solos, pues contactemos a familia, contactemos a familiares, enviemos un mensaje, promovamos la comunicación a través de los diferentes medios que tenemos. Y la dimensión cognitiva, que es muy importante, miren, leer un libro, leer un poema, observar el cielo, caminar, observar una planta también nos puede ayudar. Y también el fortalecimiento de la dimensión espiritual para quienes les sea funcional, ¿verdad? Esto tiene que ver más allá hay que verlo, la dimensión espiritual desde una perspectiva ampliada, ¿verdad? La conexión con la naturaleza puede ayudarnos a fortalecer la dimensión espiritual, pero la dimensión, si creemos pues en un ser también superior, divino, pues ahí está la oportunidad, eso para quienes les funcione. Y con eso, digamos, cierro mi participación y dándoles muchos agradecimientos a la universidad y a todas las personas que hayan estado pendientes de este día. Nosotros pues, estamos en disposición, ¿verdad?, de poderle dar seguimiento a cualquier duda, cualquier consulta o algo que no haya quedado claro durante este conversatorio. Así que yo me quedo ahí. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, maestro. Doctor, me decía que había una pregunta más, pudiésemos atender una pregunta más por razón del tiempo, atendemos la pregunta y luego también le pediríamos a la doctora que nos dé su mensaje, ¿verdad? Así como el maestro Carlos y el doctor Mansor nos dejaron un mensaje a la población, también pedirle a la doctora. Adelante, doctor, con la pregunta. Sí, esa pregunta quizás para la doctora dice, en cuanto a las instituciones protectoras de víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cuáles estrategias están utilizando para buscar mecanismos de prevención de la violencia? Bien, en cuanto a los mecanismos de prevención, me parece que actualmente solo están haciendo campañas virtuales y como ya hemos advertido, tampoco han sido muy agresivas.
sí están publicándose los mecanismos de atención y hay algunas instituciones que incluso están dando como consejos de prevención de violencia dentro del hogar, por ejemplo, cómo prevenir, cómo tener autocuido, cómo cuidar la salud mental, que son elementos que pueden disminuir la probabilidad de enfrentar episodios de violencia dentro del hogar. Pero hasta lo que yo tengo conocimiento ha sido más que todo pautas a nivel de redes sociales, de internet, y creo que deberían de hacerse con más frecuencia, con más difusión, incluso pues deberíamos de tener más difusión también en medios tradicionales como en la radio. En la zona rural la radio funciona muy bien, en la televisión también, sobre todo en la televisión de canales nacionales, pues también se deberían de difundir estos mensajes preventivos de la violencia, de cómo gestionar el conflicto, todo lo que el maestro Flores nos ha contado pues esta tarde, que sería tan útil que se estuviera replicando constantemente a las familias a manera de que sepan cómo prevenir, cómo evitar llegar a estos episodios de violencia debido al estrés y a toda la situación emocional. Y también pues es necesario que se tenga más información sobre los canales de denuncia. Okay, muchas gracias. Solamente un comentario que voy a pasar, algo que han enviado también por correo electrónico, donde se dice que, quizás por el tiempo, pero sí que nos quede en el tintero, es el tema de discusión acerca de la prevención en torno a las medidas para salvaguardar la salud para la población salvadoreña, ya que, si bien es una de las características que menciona es que no ha habido esa cultura en nuestro país de prevención. Por eso es que cuando se implementan algún tipo de medidas, la población se ve más asustada y tiende a no tomar en cuenta esto, la gravedad de las situaciones, y lo que hace es violentar realmente las medidas que se están imponiendo, por considerar que esa parte de cultura, porque no mira la dificultad de la enfermedad o lo costoso que puede conllevar. Entonces es necesario reflexionar realmente que todas estas medidas muchas veces llevan el hecho de llevar a una prevención para mejorar la salud de la población, para tomar en cuenta los riesgos de la vida en lo que se puede hacer, y que eso tiene que ver que esté con esa falta de control de la población, del dominio propio y de no tener a lo mejor con quién compartir. O sea, hay varias situaciones ahí que quedarían como por qué se rompen también todas las medidas o qué lleva a esa situación. Y tomando algo que decía la doctora, creo que con la pregunta que hacían acerca de por qué, qué están haciendo las instituciones en la medida de prevención, creo que es importante el papel que juegan en los medios de comunicación. No solamente el que se esté diciendo cuántos casos tenemos de COVID para ese día, cuántos fallecieron, todo lo negativo que muchas veces se dice en los medios de comunicación, o estar alertando o diciendo que ya estamos cansados de estar en cuarentena y que preferimos salir. Realmente alguien que no es del sector salud no entiende realmente la gravedad de la situación de estar realmente frente a estos pacientes, del estrés mismo que puede generar para el personal de salud o para los que están en la primera línea de combate. Y creo que aquí es importante que los medios de comunicación también contribuyan a esto, a llevar un sano esparcimiento, a ayudar a la parte psicológica de la población, pero también a dar medidas o decir a qué instituciones también pueden llamar. Creo que son medios que deben de apoyar realmente las instituciones que previenen la parte de la violencia en nuestro país. Gracias, maestras. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención final. Si no, pues, doctora, habíamos quedado pendiente con su mensaje de esperanza antes de dar cierre a este webinar. Bueno, pues yo quisiera nada más, quizás retomando lo que ya nos decía también el doctor y lo que han opinado pues también las personas que han podido participar con sus comentarios y preguntas, es un llamado quizás a la conciencia ciudadana, a eso sentir de que somos
un grupo de seres humanos conectados, todos, todas, desde el hogar. Tenemos que compartir, tenemos que tener pues esta habilidad de tener la empatía, la comunicación también hacia la sociedad. Eso nos va a ayudar mucho a ser una sociedad más educada, con una cultura de prevención de la violencia intrafamiliar, de las enfermedades, el saber que mi acción puede dañar a otra persona y tener esa conciencia ciudadana, pues es una invitación. La invitación también a deconstruir parámetros sexistas o machistas o adultocentristas de discriminación con el que nos hayan formado. Creo que esta cuarentena, si algo nos puede hacer reflexionar, es en la necesidad de que tanto hombres como mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad y todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad compartamos la responsabilidad de forma equitativa y que no haya discriminación dentro del hogar y también en la sociedad. Para la sociedad en general, la invitación es a ser empáticos, a estar alertas, a siempre estar atentos a ofrecer nuestra ayuda a las demás personas. Si advertimos un riesgo feminicida, denunciemos, llamemos a los medios de comunicación de institucionales. El 911 está funcionando. No nos quedemos callados, calladas ante una situación de violencia. Y finalmente, pues yo quisiera cerrar con un mensaje de tranquilidad y de paz. Sé que estamos oyendo muchos mensajes de preocupación, de miedo, de estrés, y en medio de toda esta situación, yo quisiera hacer ese llamado a la tranquilidad. Sé que es difícil en estos momentos en lo que la economía aprieta, en lo que la salud nos preocupa, nos da miedo salir, pero a veces no podemos evitarlo. El estrés, la falta de afecto, de abrazos, de contacto social nos puede estar afectando, pero quiero llevarles este mensaje a todas las personas que puedan en algún momento sentirse atribuladas, preocupadas, tristes o incluso que estén enfrentando situaciones de violencia en sus hogares, a decirles que les abrazamos, que este tipo de actividades se generan con el sentido de decirles no están solos, no están solas. Estamos conectados a través de la virtualidad, estamos preocupados por las situaciones que enfrentan. Por favor, busquen estos canales de ayuda, busquen a las personas con las que puedan comunicarse para solicitar ayuda y sepan de que hay una sociedad preocupada por esta situación, pero que también sepamos de que si todos y todas aprendemos a ser solidarios, miramos a nuestro alrededor y entre todos empezamos a compartir lo que tenemos con los demás, vamos a salir adelante pronto, que esta es una situación temporal, que esto pasará y que nos sigamos cuidando, sigamos acatando las medidas de bioseguridad, sigamos lavándonos las manos, ¿verdad? Y respetando el distanciamiento físico, pero espero que todo lo bueno les encuentre y les abrace y se quede con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, de esta manera damos por cerrado este webinar de este día. Pedirles las disculpas del caso, como explicaba el doctor Humansor, por algunas dificultades se saturó también la plataforma, para algunas personas no pudieron ingresar, pero agradecemos enormemente a todas las personas que se conectaron, que estuvieron pendientes de esto. Nuestro compromiso para poder subir a través de la página de la Escuela de Posgrado de la Universidad el link cuando ya tengamos la grabación y las presentaciones que nuestros invitados nos dieron a conocer este día como apoyo a este conversatorio. Agradecerles muchísimo, decirles que no será la única oportunidad en la que vamos a compartir y que próximamente trabajaremos este equipo que está acá reunido, siempre en la búsqueda de la mejora continua. Así es que un abrazo a todos y a todas y que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, adiós. Y gracias a los participantes.